Econoticias, el ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense. Este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima. Saludamos a la representante de la Cámara tolimense, Marta Alfonso. Marta, muy buenos días, bienvenida a Econoticias. Muy buenos días, Juan Pablo, para ti, para toda la audiencia de Econoticias y para toda la mesa de trabajo. ¿Cuál es su análisis de las elecciones regionales en el Tolima del pasado domingo? Bueno, pues por supuesto es innegable que se consolida la fuerza del barretismo en el departamento. Sin embargo, hay varias cosas que yo creo que hay que tener en cuenta. La primera, que muchas de las alcaldías que se ganaron son alcaldías, el tema de gobernación pues es una cosa aplastante, una muy buena candidata, una fuerza muy tremenda y una estrategia muy tremenda que lograron a nivel departamental de coaliciones en muchos municipios, que es lo segundo que yo creo que es interesante. Muchas de estas alcaldías que se lograron son alcaldías que entonces van a tener posiblemente o muchas posibilidades de gobernabilidad o por el contrario muchas dificultades, porque muy frecuentemente en el Tolima esas coaliciones no se hacen sobre la base de acuerdos programáticos, sino sobre la base de acuerdos burocráticos. Y lo que se dice es que Barreto no es que sea el más cumplido y de palabra, y en esa medida eso ha ido generando pues muchas rupturas al interior de su proceso político. De hecho, yo creo que un análisis que uno puede hacer es que precisamente esta lógica de coaliciones que logran en muchos municipios del departamento, o sea, yo creo que de 30 alcaldías la mitad o más, por lo menos 17 o más, se logran es por coalición, precisamente lo hacen en la lógica de poder sumar fuerzas porque no tenían solos como equipo político de Óscar Barreto la fuerza para llegar a esas alcaldías. Entonces muchas se logran es en coalición. Si no se cumplen los acuerdos, eso va a ir generando muy seguramente un desgaste que va a seguir creciendo, porque creo yo hoy ya lo tiene, el barretismo en el Tolima ya tiene un desgaste y que va a seguir creciendo progresivamente si estas coaliciones que ganaron alcaldías en muchos de los municipios del Tolima no logran hacerse pasito, discúlpenme la expresión popular. Eso segundo. Pero lo tercero y lo más preocupante que a mí me parece, Juan Pablo, es que son unas elecciones pasadas por una grave situación de corrupción, de muchos cuestionamientos a los procedimientos de la registraduría y en general de la justicia. Hubo denuncias de compra de votos y la policía llegaba 1 hora y media después cuando ya habían acabado la plata y ya no tenían la plata dentro de los carros, lo digo porque yo misma lo hice, denuncias de tarjetones marcados y los puntos de justicia, los equipos de justicia que estaban en los puestos de votación no tuvieron ninguna reacción frente a eso, ni siquiera aceptaban la denuncia, no hubo intervención de los puestos en donde se denunció que estaban entregando tarjetones marcados, por ejemplo. En Rovira hubo denuncias incluso de gente que en la noche movió bolsas con votos, hubo denuncias de entrega el día antes de mercados y de ayudas, de programas institucionales, de ICBF, de programas que tienen las alcaldías y se denunció y no pasó nada. O sea, cantidad de corrupción. Entonces, a mí eso me preocupa porque significa que más que partidos políticos, terminaron ganando mafias de corrupción,
muchas alcaldías y muchos cargos de elección popular en el Tolima, y eso significa que vamos a tener 4 años de sabotaje institucional o de debilidad institucional, y al contrario de mafias gobernando en muchos municipios. Marta, ¿cuál es su lectura sobre la votación de la izquierda en Ibagué, la famosa y fallida alianza entre Renzo García y Marco Hincapié? ¿Por qué Marco superó al final del ejercicio a Renzo y por qué se podría decir que de alguna manera Renzo también ganó en la elección a pesar de no tener los recursos ni la maquinaria? Bueno, pues tú lo has dicho, Marco Hincapié junto al Partido Liberal, a un sector importante de cambio radical, al sector de Jaramillo, del jaramillismo alternativo, digamos, cercano al presidente. Eh, o sea, tenía fuerzas políticas diversas. Nosotros, digamos, tenemos un proceso político muy de movimientos, muy transparente, muy propio, muy sin estructuras tradicionales. En cambio, ellos tenían dentro de sus estructuras al menos dos, y pues yo creo que los Jaramillo también representan una estructura tradicional en el Tolima, o sea, tenían 3 estructuras tradicionales, y pues eso permite seguramente su votación. Además, creo también, pues imagínense la fuerza burocrática que les puede brindar, el respaldo que les puede brindar en términos institucionales, tener un ministro, tener cantidad de líderes y de gente suya en la burocracia nacional y regional. Así que, por supuesto, tenían muchas más condiciones que las que podía tener Renzo García. Pero yo lo que creo es que sin estructuras políticas tradicionales, sin burocracia, sin comprar un solo voto, sin amigos en la registraduría, que la registraduría creo tiene un papel terriblemente malo en estas elecciones en el departamento del Tolima. O sea, la institucionalidad de la registraduría se ve muy cuestionada en muchos de los municipios, y en la capital, en Ibagué, como les digo, muchas denuncias y no pasó nada. Entonces yo creo que sin toda esa, sin todas esas condiciones objetivas en la política, Renzo García logra una votación de casi 18.000 votos muy importante. De hecho, es creo que la diferencia menos del 1% o el 1% entre Marco Emilio y Renzo. Y pues queda también en evidencia que incluso sumando todos los sectores antibarretistas y antihurtadistas, hubiese sido imposible lograr ganarles, porque es que son pues unas estructuras demasiado consolidadas en términos de todo lo que creo yo no se debe hacer en política. Dos sectores que representan el tradicionalismo, la compra de votos, el clientelismo. Y bueno, pues Ibagué vuelve a elegir eso. Yo creo, lo decía ayer en una columna de opinión que saqué, y es que le espera al departamento del Tolima y a la ciudad de Ibagué 4 años de más falta de oportunidades, de más pobreza, de menos desarrollo, porque estos partidos tradicionales entendieron que entre más pobreza haya, más fácil es ganar las elecciones para ellos. ¿Por qué? Porque una persona con hambre, sin oportunidades, con miedo, con deseos de poder resolver aunque sea el día de alimentación, pues vende su conciencia y vende su voto fácilmente. Entonces, para estos partidos políticos que basan su potencial electoral en lógicas que no son morales, que no son decentes, como la compra de votos, pues saben que hacen su agosto precisamente cuando la gente tiene hambre, cuando hay peores condiciones, y en esa medida pues creo que nos espera cosas fuertes. Yo, sin embargo, quisiera agregar una cosa, y es que es la primera vez, creo, en el departamento del Tolima que hay tanta vocación de poder en los sectores alternativos. En más de 37 o 39 municipios hubo candidaturas alternativas que no ganaron,
pero que tuvieron la, digamos, capacidad de decir, vamos a hacernos contar, vamos a hacer el ejercicio, somos una opción también para la gente, que la gente no la escoge, pero que hay hoy una vocación naciente y creciente de poder en los sectores alternativos. Uno. Dos, en estos sectores alternativos, la diversidad de candidaturas, candidaturas de mujeres, candidaturas de jóvenes, de indígenas, de ambientalistas, de personas que han trabajado en la educación, profes, de empresarios incluso, fue tremenda. Y eso para mí es una gran victoria, que los sectores alternativos hoy tengan nuevamente vocación de poder, se inscriban a las elecciones, quieran participar electoralmente, es un buen inicio de una etapa de crecimiento de sectores alternativos que muy seguramente durante estos 4 años van a proyectarse hacia las siguientes elecciones y de pronto a ser alternativa de poder en 4 años. A ver, querida Marta, ¿reconoce usted que a pesar de que los verdes no son lo mismo que el pacto histórico, son otra vertiente del progresismo, en Colombia barrieron las elecciones contra el gobierno del presidente Petro? ¿Usted reconoce esto? Pues es que es muy difícil decir que es un castigo a Gustavo Petro cuando lo que se impuso en este país fue la mafia electoral. O sea, aquí digamos que más que derrotar al presidente, aquí lo que se derrotó fue la democracia. En todo el país las denuncias de ríos de dinero comprando votos en las calles de la manera más descarada. Yo lo vi en Ibagué como nunca antes, como nunca antes. Eh, el constreñimiento electoral a los trabajadores de instituciones públicas, especialmente a los contratistas, fue descarado. El uso de lo público en manos mayoritariamente de la derecha, porque este país tuvo unas elecciones regionales hoy a un año del gobierno de Gustavo Petro, pero venía de 4 años de uribismo, de partidos de derecha en las gobernaciones y en las alcaldías de todo el país, que vuelve y repite, pero que además lo tuvieron que hacer con ríos de dinero que uno dice de dónde salieron, de dónde salió tanta plata y cuál es el interés de invertir miles de millones de pesos en estas elecciones, pues recuperar el Marta, control de ¿quién las compró votos mafias en Ibagué? que se por el público. No, mira, por ejemplo, nosotros hicimos una denuncia específica de un carro con propaganda de Joana Aranda pasándole plata a la gente en el barrio El Salado. Y la policía llegó hora y media después, cuando el carro ya había seguramente acabado la plata de, de, eh, de lo que estaban comprando, votos. Hicimos una denuncia, por ejemplo, de tarjetones marcados en la institución educativa San Pedro Alejandrino y tampoco pasó nada, ni siquiera en el puesto de votación que hay supuestamente un grupo de justicia en donde está el CTI, la Fiscalía, la Registraduría, la Personería, la Procuraduría, ni siquiera ahí nos recibieron la denuncia. Cantidad de gente denunciando, por ejemplo, en San Antonio, como carros con publicidad del Partido Conservador, del candidato del Partido Conservador, llegaban pleteados de gente, le entregaban un almuerzo, les entregaban plata y no pasó nada. Se denunció ante la policía y no pasó nada, cuando incluso es prohibido que los carros que transportan las personas tengan publicidad política ese día. Y sin embargo pasó y se denunció y no pasó nada. En Rovira recibimos varias denuncias también de gente del Partido Conservador comprando votos, se denunció, no pasó nada, ¿sí? Bueno, esperamos que más adelante, no sé, eso seguramente queda abierto algún proceso si las denuncias se instauran, pero fue tremendo, o sea, en muchos de los municipios, la gente denunciaba por las redes sociales cómo veían comprando votos, veían la gente entregándole mercados, veían y pues las autoridades ausentes.
Claro. Representante Marta Alfonso, una inquietud frente a los pregoneros, los activistas que se vincularon para el proceso del pasado domingo. ¿Esta es una forma sofisticada, soterrada, si se quiere, de hacer compra de votos? Pues no debería suceder que la gente tenga que ser paga para hacer activismo, porque uno en teoría tendría que votar por un programa que lo identifica, ¿cierto? Yo entiendo que la gente necesite unas condiciones pues objetivas para hacer su trabajo, para hacer activismo, el almuerzo, el desayuno, ¿cierto? Que es una actividad en la que todo el día se está en calle, seguramente la hidratación, pero también creo que de esta manera, y lo digo porque miren, otra denuncia de las que nosotros hicimos, una candidata al consejo, pagando transacciones electrónicas durante más de una hora, y eso se denunció también por redes sociales y incluso se mandó el dato también al puesto de mando unificado departamental de la registraduría junto con el Ministerio del Interior, la policía, bueno, el puesto de mando unificado y tampoco pasó absolutamente nada. Una hora la señora haciendo transacciones por Nequi, entregándole pues plata, no sabemos cuánto, a un listado de personas que tenía haciendo transacciones y dijo, no, es que esto es legal porque yo le estoy pagando es a mis activistas. Sí, yo creo que de cierta manera es una manera soterrada de comprar votos. Representante Marta Alfonso, ¿cuál va a ser el futuro de Renzo García, por un lado, y por el otro, hay quienes dicen que puede de alguna manera estar comprometida la credencial de los sectores alternativos para el año 2026? ¿Cómo va a armar usted esa coalición de fuerzas que finalmente le dieron a usted un espacio en marzo del 2022 en el Congreso de la República? Bueno, lo primero es que yo espero que la gente pueda, y mucha gente me lo dice en los municipios, pueda entender que el voto programático, que el voto de opinión tiene buenos resultados. Yo he sido una persona trabajadora, he sido una persona que he hecho mucha gestión para el Tolima, ya hemos llevado más de 18.000 millones de pesos para Ibagué para poder terminar al menos uno de los colegios que está comprometido por falta de recursos. Estamos haciendo gestión para que haya más recursos del ministerio para los otros colegios que no se han terminado en la ciudad de Ibagué. Acabamos de lograr que se aumentara a 28.000 millones de pesos el presupuesto para vías secundarias y terciarias en el departamento del Tolima. Eh, Así que la gente puede ver que el voto de opinión, que el voto programático es un voto que genera resultados buenos, que no se necesita votar por quien te ofrece trabajo o te mantiene en un trabajo para que puedas tener una representación en el Congreso. Eso es lo primero. Lo segundo es que muy seguramente nosotros, además por una decisión también política, seguiremos construyendo nuestro proceso, nuestra estructura social y política, seguiremos consolidándola de cara a poder tener unas elecciones de Congreso con mucha más libertad política para nosotros, ¿cierto? Y seguramente se buscarán alianzas con los sectores que realmente nos identifican, que realmente construyen un proceso alternativo en el departamento del Tolima y con quienes podemos construir unidad. Déjame acá, gracias. Con quienes podemos construir unidad. Lo tercero es que yo creo que el futuro de Renzo García es un futuro enorme. Es una persona con un liderazgo político muy importante que la gente reconoce como un líder honesto, trabajador, que da ejemplo en la política y creo que eso va a marcar su carrera creciente. Si él quiere ser candidato a la Cámara o a lo que desee más adelante, seré la primera en apoyarlo. Nosotros estamos
en esta curul, hoy en nombre mío, pero mañana en nombre de cualquier persona, porque para nosotros la importancia de la política está en los procesos colectivos, no en los caudillismos, no en los personalismos. Así que cualquier persona que de nuestro proceso quiera ser candidato o candidata, pues tendrá mi respaldo. Si seré yo, pues también asumiré la tarea, pero lo que yo creo es que hay una enorme potencialidad en lo que estamos haciendo y que estos 4 años nos van a permitir, incluso este año y medio en que podemos seguir consolidando nuestro proceso, así lo haremos y yo creo que así también lo leerá la gente. Por ejemplo, tuvimos muy buenos resultados en materia de juntas administradoras locales. A mí me impresiona los resultados en todo el departamento y particularmente en Ibagué de las juntas administradoras locales, jóvenes, mujeres que participaron del Partido Alianza Verde y de los sectores alternativos, que creo yo vuelve a recoger la participación de base de los barrios y bueno, eso nos va a ir alimentando en estos tiempos que vienen. Cambiando de tema y para hablar de la salud en Colombia, doctora Marta, me pregunta la columnista de Ecos Interactiva, Carolina Toro, que por qué usted es ponente de una reforma que no tiene financiación. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar con la situación del Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional con la EPS Sanitas? Bueno, lo primero es que es falso que la reforma no tenga financiación, que no tenga un concepto del Ministerio de Hacienda hoy no significa que no tenga financiación. La reforma tiene financiación en el proceso tal como la presentó el gobierno. En el proceso de discusión en el Congreso se han ido dando modificaciones, se han ido incluyendo artículos, no el gobierno, sino los congresistas, quienes legislamos allí en el Congreso, hemos ido incluyendo algunos artículos que no necesariamente están financiados y en eso muy seguramente el Ministerio de Hacienda está haciendo los cálculos para poder objetar esos artículos o decir, sí, puede avanzar la reforma con esto. La reforma como proyecto de gobierno puede recibir el concepto del Ministerio de Hacienda en cualquier momento del trámite legislativo. Vamos hasta ahora en segundo debate de 4 debates, es decir, todavía le queda tiempo porque estamos en segundo debate para llegar a ese concepto o incluso para que llegue cuando esté en el Senado. ¿Por qué no ha llegado el concepto del Ministerio de Hacienda? Por lo mismo, porque hay una cantidad de cambios que se están haciendo. Entonces el Ministerio de Hacienda lo que dice es, yo elaboro un concepto cuando haya un texto mucho más maduro y mucho más consolidado. En ese momento objetará los artículos que no tienen financiación que han metido los congresistas, pero la reforma tiene desde el 13 de febrero un estudio de impacto fiscal, un estudio de su financiación a 10 años, hasta 2033. La reforma lo que hace es coger todos los cálculos actuariales que tenía el Ministerio de Hacienda para pagar el sistema de salud tal y cual viene y como lo ha hecho durante 30 años, está proyectado tantos miles de millones o de billones para la financiación del sistema de salud a 2033 y con esos mismos recursos lo que hace el Ministerio de Salud es reorganizar todos los usos de esos recursos en favor de una reforma a la salud. Así que es absolutamente falso que la reforma no esté financiada. La reforma tiene una financiación de base, unos recursos de base que son los mismos que estaban programados para el actual sistema de salud a 2033. Entonces, por ejemplo, el próximo año el Ministerio de Hacienda de Ocampo dijo el sistema de salud tiene programado para 2024 tal cual está con las EPS, tiene programados 89 billones de pesos
Ah, pues entonces el ministerio coge esos 89 billones y dice, con la reforma se usarían esos 89 billones de esta manera: atención primaria, reposición de centros de salud, formación del talento humano en salud, sistema de información de salud, todo lo que propone la reforma, política de innovación, ciencia y tecnología en salud, todo lo que propone la reforma, le pone unos rubros con esa misma plata que el Ministerio de Hacienda tenía programado para darle a la CPS en 2024. Y así mismo se hace para 2025 hasta 2033. O sea, la reforma tiene unos cálculos de financiación a 10 años, hasta 2033. Es falso que no esté financiada. Lo que no tiene hoy es el concepto del Ministerio de Hacienda, que puede llegar en cualquier momento del debate. A mí se me sacó de contexto una frase que le estaba respondiendo esto mismo a un congresista del Centro Democrático que dijo que el trámite no se podía dar y que el debate no podía avanzar porque no había un concepto de Hacienda, y yo le dije, hoy no lo tiene porque no lo necesita en este momento. Sí tiene que llegar, es una obligación. Ningún proyecto de ley del gobierno puede pasar por el Congreso sin un concepto de impacto fiscal del Ministerio de Hacienda. Así que, pero la cosa es que puede llegar en cualquier momento del trámite legislativo. Todavía faltan 3 debates porque el segundo no se ha terminado, y en ese sentido puede llegar pues en cualquier momento. No me respondió, doctor Alfonso, Estamos a creo que tiempo. lo olvidó, lo de la EPS Sanitas y lo que estaba pasando con la situación económica de ellos con el Ministerio de Salud. ¿Qué opina del manejo que le está dando Jaramillo a esta crisis de Sanitas? Yo creo que hay que poner límites, y en esa medida creo que todo el equipo del alto gobierno que maneja los recursos de la salud, la ADRES, quien los controla y vigila, la superintendencia, y el Ministerio de Salud, que en últimas ordena la política sanitaria en Colombia, tiene que pararse en la raya, porque los abusos de las EPS han sido incalculables en este país. La EPS Sanitas, yo le tengo una enorme admiración porque han hecho un trabajo muy importante en el país en materia, por ejemplo, de programas de atención. Es una de las EPS con mejores indicadores en Colombia. Les ha ido tan bien que hoy son una multinacional de la salud. En América Latina, incluso les quiero contar que con su clínica Keralty, que evidentemente está integrada verticalmente con EPS Sanitas, tienen apuestas, negocios, atenciones en salud, incluso en Estados Unidos. Nada de esos rendimientos y utilidades que les da la posibilidad de haber construido infraestructura hospitalaria con recursos públicos durante 30 años, nada de esas utilidades que le dan esos negocios multinacionales que tienen, ellos los cuentan al país. Solamente le cuentan al país que supuestamente tienen pérdidas en sus cálculos. El Ministerio de Salud, la ADRES, incluso investigadores independientes como Vicente Calvo han hecho cálculos de las utilidades que tiene no solamente Sanitas, sino todas las EPS en Colombia, mostrando que los balances negativos que presentan son información amañada, porque realmente sí tienen utilidades muy importantes. Por ejemplo, Sanitas dice que ellos perdieron el año pasado, que están perdiendo entre el 2022 y el 2023 más de 3% de sus utilidades, o sea que tienen utilidades, que no tienen utilidades, sino que tienen pérdidas de cerca del 3%, pérdidas del 3% anual. Y cuando hacen los cálculos de otra manera, por ejemplo, no sumando las reservas técnicas, que son proyecciones de gasto que se van reservando, las reservas técnicas, sin sumarle eso que en últimas no es un gasto, ni es una plata que se ha comprometido o gastado por lo menos, se dan cuenta que realmente han tenido utilidades de casi el 5% anual. Entonces, ellos hacen los cálculos de una manera para mostrar pobreza y pérdidas, y
otros hacemos los cálculos mostrando que está lejos de la realidad que las EPS tengan pérdidas en su operación y en sus gastos y en sus utilidades. Entonces, yo creo que el ministerio sí tiene que pararse en la raya, que la superintendencia tiene que controlar más y tiene que pararse en la raya, porque los abusos que han cometido las EPS durante 30 años son excesivos. Si bien EPS Sanitas es una de las EPS que mejores resultados e indicadores tiene, pues también por lo mismo está apretando hoy. Yo creo que hoy tienen una postura política de generar presión al gobierno para que la reforma se flexibilice, para que les paguen, por ejemplo, las deudas que hoy tienen con los proveedores y con las instituciones prestadoras de servicios, con clínicas y hospitales, y en la medida en que el gobierno no cede en eso, pues ellos aprietan más y dicen, pues entonces nos retiramos del sistema, entonces demostramos que tenemos pérdidas con unos cálculos pues que a otros no nos cuadran. Querida Marta Alfonso, representante de la Cámara por el Tolima, muchas gracias por estar en Econoticias. Usted es muy amable. A ti, Juan Pablo, muchas gracias. Feliz día y un saludo especial para toda la audiencia de Econoticias.